Pasen a sentarse. Este es el tercer evento que tenemos ya en este día, que es el marco de la celebración del 50 aniversario del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Y lo vamos a celebrar con este panel, precisamente en este edificio diseñado por el arquitecto Landa. Y le voy a pasar el micrófono a nuestro coordinador del panel, a Carlos Ortiz, para que presente a los panelistas. Agradecemos mucho su presencia y les pido nada más que celulares y eso, pues traerlo en vibrador o apagado para no molestar a la charla. Gracias, bienvenidos todos y Carlos. Gracias, Mauricio. Bienvenidos, gracias por asistir. La intención de este media mañana y media tarde es que dediquemos un momento a platicar un poco sobre nuestro quehacer profesional con especialistas de cada uno de los dos paneles que pues decidimos armar para ustedes, ¿no? Cabe aclarar que tuvimos la cancelación de la conferencia del arquitecto George Maurius, que iba a platicarnos sobre su vida en el taller de Le Corbusier por motivos de salud. Y entonces este panel pues pudimos colocarlo en un horario un poco más accesible. Y bien, un poco generando reseña de lo que haremos, y gracias a que Pabellón M pues, nos facilitó sus instalaciones para poder realizar el 50 aniversario de nuestro colegio aquí, y que es una de las obras de Agustín Landa Bertis, y de que de alguna manera no habíamos hecho y no hemos tenido oportunidad de hacer algún tema de reflexión sobre su obra después de su pues prematura y pues triste muerte hace poco. Pues decidimos que era el momento ideal para poder hacer una charla con actores principales de su quehacer profesional y reflexionar un poco sobre la importancia de la obra de Agustín en Monterrey. Por la tarde tendremos un panel que llamamos Arquitecto Constructor de la Ciudad, en el cual vamos a platicar con nuestros amigos Ricardo Padilla, arquitecto local, Sebastián Mariscal, quien pues tuvo la oportunidad de venir desde Boston para charlar, y Juan Carral, que viene desde Cancún, sobre esta posibilidad del arquitecto para producir su propio trabajo desde la gestión del proyecto inmobiliario y cómo a través de estas aportaciones que ellos hacen, pues se logra mejorar la ciudad en la que se vive. Entonces, pues por la tarde los esperamos también para que puedan estar aquí. Después pasaremos a la premiación de la Bienal Profesional de Arquitectura. El tema ahorita es un poco más relajado, ya me quité la corbata que Mauricio me tenía obligado a portar. Entonces, voy a presentar a nuestros invitados sin mucho preámbulo, ¿no? Nos acompaña desde la Ciudad de México Vanessa Bielma, directora de uno de los medios de difusión de arquitectura más importantes del mundo, en su capítulo México, de Ars Daily. Vanessa, si gustas pasar, por favor. Un aplauso. Agustín Landa Roilova, hijo de Agustín Landa, y quien pues de alguna manera nos platicará un poco de este asunto personal con Agustín, ¿no? Rolando Martínez, quien por muchos años fuera uno de los encargados de la oficina de Agustín y quien le sabe todo el know-how del porqué de su obra. Bienvenido. Y Roberto Romero, arquitecto, profesor del Tecnológico y uno de sus compañeros de fórmula en la Cátedra Blanca del TEC de Monterrey. Bienvenido. Y bueno, para moderar el panel, un compañero del colegio, Abiel Treviño, se encargará de este tema. Adelante.
Gracias. Voy a permitir leer la biografía de Agustín Landavertis para contextualizar primero esto. Puede ser que haya gente que no lo conozca, entonces esto que está en la página oficial de Agustín, me voy a permitir leerlo. Agustín Landavertis, Ciudad de México, 1951, Monterrey, Nuevo León, 2015. Egresado de la Universidad Iberoamericana en el 76 y la Oxford Brookes University en el 79. Desde 1991 residió en Monterrey, donde dirigió Landa Arquitectos. Fue reconocido con diversos premios, entre los que se encuentran 3 medallas de plata en Bienales de Arquitectura de México, el Premio de Diseño 2010 de la revista Wallpaper por el Hotel Hábitat Monterrey y la selección oficial de la Bienal Iberoamericana de 2012 por el UIAC en la Universidad Iberoamericana de León. En 2006, la editorial Arquine más RM publicó una monografía del trabajo del despacho. Los proyectos de Landa han sido también publicados en diversos libros y revistas mexicanas e internacionales. Landa Arquitectos ha contribuido a la renovación de la arquitectura en Monterrey y a la transformación de su paisaje urbano. En los últimos 20 años, el despacho ha introducido nuevas tipologías a la ciudad, creando hitos urbanos y espacios públicos, y contribuido a la definición de su lenguaje arquitectónico local, que valora los materiales industriales, los procesos de dibujo rigurosos y los procesos de construcción eficientes. Este lenguaje se origina en la arquitectura moderna mexicana y en la historia de Monterrey como ciudad que creció junto con sus fábricas de vidrio, acero y concreto. Agustín Landa fue profesor de arquitectura desde 1980, dirigió la Cátedra Blanca, un estudio de diseño avanzado en el TEC de Monterrey, en donde también coordinó el Taller Vertical, un espacio que conjuga el estudio de la historia de la arquitectura y el diseño, y que cuenta con cerca de 100 estudiantes de distintos niveles cada semestre. En los últimos 10 años, la Cátedra Blanca ha hecho propuestas que han tenido un impacto positivo en el desarrollo urbano e inmobiliario de Monterrey. Además, el taller ha diseñado 2 proyectos de gran impacto social. El Centro Comunitario Independencia en el 2010, cuyo objetivo es regenerar un barrio marginado en el centro de Monterrey, y Villas Asistenciales en García en 2012, una guardería y centro educativo en un barrio en la periferia de la ciudad. Entonces, a grandes rasgos, esto es parte de la vida de Agustín. Y la estructura de este panel va a ser de la siguiente forma. Cada uno de los integrantes que conocen la obra de Agustín tienen 5 minutos en una primera ronda para hablar cada uno de ustedes en una contextualización mayor a la que yo hice desde el ámbito que a cada uno le toca, desde la difusión, desde la profesión, la docencia y como padre. Al acabar la primera ronda, tendremos unos 20 minutos más o menos de una discusión entre ustedes, ya con un formato libre, lo que ustedes quieran abordar. Si hay alguna anécdota en especial que quieran compartir con el público. Y al finalizar estos 20 minutos, dispondremos de 20 minutos más para abrir los micrófonos con ustedes y que hagan preguntas o comentarios con los panelistas, y con esto cerraríamos el panel primero del día de hoy.
Sí, le doy la palabra a Vanessa para que ella inicie con el tema de Agustín Landa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la invitación al Colegio de Arquitectos de Nuevo León, especialmente a Carlos Ortiz. Estoy la verdad que muy contenta y muy honrada de estar aquí participando en esta mesa de diálogo. Sé que este es un espacio y el arquitecto Agustín Landa muy relevantes para la comunidad arquitectónica de Monterrey. Y bueno, pues yo creo que de todo este panel soy a lo mejor la persona más ajena, porque ni siquiera tuve el gusto de conocerlo personalmente. Entonces, tal vez yo no voy a tener anécdotas tan cercanas como las que los demás van a poder compartir con ustedes, pero pues desde mi trinchera quiero compartirles la experiencia que para los medios de difusión y en este caso Art Daily es la importancia de la arquitectura de Agustín. Voy a pasarle aquí. Además de mostrar obras y proyectos que la verdad yo creo que en su mayoría todos ya las conocen, quiero destacar que nosotros, el equipo de Art Daily, no específicamente yo, pero el equipo de Art Daily tuvo la fortuna de entrevistar al arquitecto Agustín, y yo no sé si algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta entrevista que tenemos publicada en el sitio, que de todas maneras ha sido reproducida miles de veces. Si no han tenido la oportunidad, los invito a que la revisen. Se la hicimos hace unos 3 años aproximadamente. Y quiero destacar algunos highlights de ese momento que él nos quiso transmitir y quiso transmitir a todos nuestros usuarios. En esta entrevista, él nos dice que para él la arquitectura es algo mágico y algo que podemos hacer con un orden racional. Nos dijo: estoy enamorado de la arquitectura, es mi pasión y suelo hacer las cosas con muy pocos elementos. No me gusta lo cosmético y a veces me tachan de ingeniero, pero eso me enorgullece. Hago estructuras y no las escondo, estructuras moduladas y ordenadas. La luz es uno de los temas que más me interesan. Los edificios tienen que ver mucho con la luz. Me importa mucho los lugares de reunión o de encuentro público. Ese corazón es donde la luz explora más y mis edificios siempre parten de ese centro. Las ciudades se reinventan diario. La ciudad es tan dinámica que no se puede precisar para dónde nos va a llevar. Soy un ermitaño de oficina, me cuesta trabajo despegarme de mi estudio. Y finalmente una pregunta que nosotros siempre hacemos a todos los arquitectos que entrevistamos para nuestro sitio es: ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiere estudiar la carrera de arquitectura o alguien que recién está empezando con la carrera de arquitectura? Y sus consejos más destacados: número 1, es que estén dispuestos a sufrir. Número 2, aprender a ser microempresario solo, saber administrarse y poner límites. Y hay que ser investigador. Él mencionó una frase que me gustó mucho, que es: cuando copias a alguien eres un plagiario, pero si copias a muchos eres un investigador. Entonces él decía que todos los arquitectos tenemos que ser investigadores. Justamente como les comentaba, para no entrar mucho en detalle de los conceptos que definieron su arquitectura y que han influenciado a muchos arquitectos, pero que sobre todo pueden seguir influenciando y enseñando a muchos más, me gustaría destacar algunas de sus características, que como les digo, muy probablemente nada nuevo para todos aquellos que han colaborado muy cerca con él. Y bueno, pues algo que destaca la arquitectura de Agustín Landa fue, sin duda, arquitectura de calidad, arquitectura directa, rigurosa, consciente de su materialidad. Siempre con un rigor constructivo, mucha preocupación por la luz, gran importancia al contexto urbano, a la topografía, al lugar, al clima. Siempre valoró los materiales industriales, los procesos de dibujo rigurosos, los procesos de construcción eficientes. Siempre se preocupó por hacer ciudad. Sus sistemas de precisión matemática, sistemas estructurales de carga, envolventes secundarias acristaladas. Le gustaba proyectar en planta y posteriormente en corte. Transformó el paisaje con íconos modernos, introdujo nuevas tipologías a la ciudad y creó sin duda hitos urbanos.
En casi todos sus proyectos se preocupaba por dotarlo de ese espacio común que ya hablamos anteriormente, que sirve como espacio social de interacción, de orientación para el usuario, para la calidad de la experiencia y la dignidad del usuario individual. Y justamente ese es el corazón de cada uno de sus proyectos. Voy a pasar un poco al tema de Art Daily, de lo que nosotros hacemos. También probablemente muchos conocen Art Daily, pero a lo mejor algunos no han escuchado de qué se trata. Como comentó Carlos, Art Daily es el sitio web de arquitectura más visitado a nivel mundial y en Art Daily tenemos una misión muy importante y esa misión es justamente llevar conocimiento a todas aquellas partes donde no puedan tener acceso a la educación o al conocimiento. Cada obra que nosotros publicamos, la misión es que le pueda enseñar algo a algún arquitecto que se encuentre viéndolo en India o viéndolo en China o viendo ese proyecto en cualquier parte. Desafortunadamente nosotros no tenemos muchos proyectos del despacho de Agustín Landa. Muy probablemente él se dedicaba a lo suyo, a la arquitectura, y tal vez todavía no había mucho esa cultura de compartir tus obras, pero para nosotros es muy importante que esta obra y este conocimiento y este aprendizaje no se quede aquí en Monterrey y no se quede tampoco en México, que realmente pase las fronteras, aunque evidentemente sabemos que las ha pasado, pero el alcance de ahora el internet, la verdad es que es infinito y nos gustaría poder llevar, así como a él le gustaba muchísimo la docencia y dedicó gran parte de su vida a enseñar a la academia, sin duda creemos que no debería de limitarse a lo mejor a 100 alumnos por semestre que tenía, sino a lo mejor a 500,000 personas que nos ven diariamente en todo el mundo, poder justamente llevarles este aprendizaje. Cuando nosotros publicamos una obra, no solamente son fotografías, es toda una memoria descriptiva, son planos, son procesos y sistemas constructivos, son tal vez desafíos a los que se enfrentó y cómo lo resolvió. Entonces, ese valor de estar enseñando más allá de las fronteras, para nosotros es sumamente importante y bueno, pues ojalá que nos puedan compartir sus obras y podamos tener esta gran biblioteca online al alcance y accesible para todo el mundo. Cuando nosotros escogemos una obra, hay un criterio editorial y hay una curaduría y se decide por qué sí, por qué no, ¿no? Pero lo más importante es lo que les dije anteriormente, esta obra puede enseñar algo y yo creo que las obras de Agustín Landa todas tenían algo que enseñar. Todas se enfrentaron a algo, a temas muy específicos y sin duda todos podemos aprender algo de cada una de sus obras. Entonces, bueno, pues aquí me gustaría mencionar solamente algunos casos, algunos proyectos, porque definitivamente son muchos y tal vez los demás compañeros van a ahondar en eso, pero a ver, un caso tan específico como la Torre Dataflux, que no podríamos pensar solamente en la estructura aislado del programa. Entonces, en este caso, él nos enseña el aprovechamiento al máximo. Los servicios y las circulaciones pueden también asumir una función estructural. El proyecto Arboretum, por ejemplo, de usos mixtos, comercios, departamentos, ahí él desde hace mucho empieza a ver este tema de el interés por construir una ciudad integrada, sentando las bases de una morfología urbana que ha seguido desarrollando en proyectos posteriores. Los complejos de usos mixtos son deseables para la formación de comunidades urbanas, son redituables para los desarrolladores, ecológica y socialmente sustentable. En el corporativo CX Networks, por ejemplo, logró entender esta tendencia que viene recientemente en los corporativos, donde se busca más la horizontalidad y de una empresa y a través de los espacios estaba buscando estimular el trabajo en equipo y la interacción eficaz de todos sus integrantes con un dinámico campus empresarial, reflejo de una estrategia de gestión mucho menos jerárquica. En otros conjuntos residenciales, por ejemplo, al ser de los primeros espacios habitacionales de alta densidad en Monterrey, bueno, pues justo su éxito desencadenó el crecimiento vertical de la ciudad, acortando distancias urbanas. Y definitivamente en muchos de sus proyectos nos enseña cómo lograr referencias metafóricas de sus conceptos e inspiraciones. Es por eso que creo que la arquitectura de Agustín tiene mucho que enseñar y nosotros seríamos los más felices de poder llevar todo este conocimiento al mundo. Muchas gracias.
Romero, visto de Agustín desde la academia. Bueno, buenas tardes. Gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Yo, bueno, después de 2 intentos fallidos de entrar a trabajar a la oficina de Agustín, no pasé de la secretaria, antes usaba secretaria, ahora ya no. Tuve la grandiosa fortuna de topármelo en una reunión de arquitectos bastante informal en un bar, mientras el resto de los que estaban ahí estaban preocupados por el tema del resultado en el fútbol. Él se acercó conmigo y empezamos a hablar de arquitectura. Y esto lo comento porque era un arquitecto que no se quitaba su papel de arquitecto en todo el día. Él decía que los arquitectos teníamos que estar hablando de arquitectura todo el día, estuvieras donde estuvieras. Y precisamente hicimos una serie de referencias a este edificio que comentó Vanessa, a CX Networks, y empezamos a hablar sobre arquitectura del movimiento moderno. Y nos dimos cuenta que teníamos pues, como las mismas pasiones, los mismos intereses sobre los arquitectos que fundaron este movimiento. Entonces, a partir de ahí, él me invitó a formar parte de la Cátedra Blanca, que ya tenía como unos 3 años en el TEC de Monterrey, y establecimos ahí un equipo de trabajo que duró por más de 10, ¿no? Tenía una visión muy radical de esto de la historia de la arquitectura. Él decía, la historia de la arquitectura se debe de enseñar el primer año desde los clásicos hasta el siglo XIX, o sea, los primeros 2 semestres, y de tercer semestre hasta que te gradúas, puro movimiento moderno, ¿no? Entonces, con eso yo creo que se dan cuenta del pensamiento que Agustín quería transmitir. Su lado académico no era un lado diferente. Creo que una de sus múltiples virtudes era enseñar con el ejemplo. Entonces, siempre ponía esta idea de la arquitectura racional, de la arquitectura basada en sistemas, que el todo explica las partes partes explican el todo, que tiene un espacio importante, como decía Vanessa, que es el corazón, todos estos discursos que fueron continuos y que te iban llevando como estudiante a encontrar tu propio camino. Yo creo que de las enseñanzas así más fuertes es, primero esto, ¿no? De tener una referencia con la historia de la arquitectura, no empezar a ver ni la historia ni la teoría de la arquitectura como 2 entes separados o 2 materias separadas, sino que van juntas. Era enemigo del hilo negro. Él decía, si alguien llegaba con formas extrañas traídas él decía de Dubái, donde fuera, les llamaba las botellas de shampoo, ¿no? O sea, en mi taller no se aceptan las botellas de shampoo. Y siempre tienes que tener una referencia a la historia, pero esa referencia a la historia no era, pues voy a ver un edificio de James Stirling y me gusta el barandal, y que te fueras y te copiaras el barandal. Esto hace referencia al copión o el investigador. Entonces era, ¿quién es James Stirling? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo antes de esta obra que te estoy dejando investigar? ¿Qué hizo después? ¿Qué te puede aportar a tu proyecto? Y le fascinaba hacer esto. Ese pizarrón está lleno ahí de familias de arquitectos, ¿no? Empezaba a atar y era como el arquitecto que se despertaba en la mañana y se le ocurría y decía, a ver, Hudson, ¿de dónde viene Hudson? Pues Hudson estudió con tal, y a partir de ahí cómo empezaba a armar y desglosaba toda la historia de arquitectura así en bloques para que tú entendieras de dónde vinieran las cosas, ¿no? Otra, bueno, esta es famosísima, ¿no? Hacía rezar prácticamente a los estudiantes el famoso Kinder Chats de Louis Sullivan, ¿no? Cómo va la forma está hecha por las partes y las partes por las formas que explican el todo y the whole is the part of, y entonces era genial, ¿no? Ahí tenías a todo el taller repitiendo la misma cantaleta, ¿no? Is the form, is the function, and the function is the form of the part and the function, y así. Entonces era como clases de catecismo, eran geniales, ¿no? Y también esto, ¿no? Esto del proceso de dibujo, que era importantísimo, ¿no? Él sabía y estaba completamente consciente que un edificio de las complejidades que demandan, como en el que estamos ahora,
era imposible seguirse haciendo a mano, pero su concepción original siempre tuvo dibujos a mano, y esto seguramente Rolando y Agustín platicarán un poquito más que yo, pero en el taller así era, o sea, todo tenía que estar dibujado a mano, y él sabía en el momento preciso donde intervenía la computadora, ¿no? Y arrojaba una serie de frases famosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de mientras Windows prende y toca su musiquita, yo ya hice 3 croquis, ¿no? O colchoncitos de papel y aceite de codo, que es una frase de su padre, abuelo de Agustín, que tienes que estar dibujando y dibujando y dibujando y dibujando por encima de todo hasta que todos tus dibujos forman este colchoncito de papel, y el aceite de codo te lo pones para que no te desgastes, ¿no? Entonces siempre nos acompañó en viajes, hicimos múltiples viajes a ver toda la arquitectura, y siempre traía su libreta y sus dibujos a mano. Entonces fue el que puso de moda ahí en el TEC, que antes no se hacían estas maquetas de contexto. Vean la escala de la maqueta, pues está arriba ahí, ¿no? Les encantaba arrancar piezas, moverles, buscarles alternativas, caminos. Pero yo creo que en el fondo la mejor enseñanza que pudo haber dejado Agustín, además de hacer esto, de hacer entender a los estudiantes que la arquitectura es un arte racional, sistemático, intuitivo en cierta parte, pero muy técnico en el otro, era este encuentro de ti mismo. Así empezaba el semestre. Empezaba cuestionando, diciendo, ¿tú quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Hacia dónde vas? Y hay quienes reaccionaban muy mal a este cuestionamiento, ¿no? Y iban y al día siguiente se daban de baja del curso. Pero los que aguantaban este embate, que era muy fuerte, ¿verdad? Te cuestionaba tu religión, tu familia, a dónde venías, te minimizaba, pero no en el objetivo de humillarte, sino que desde ese fondo, ya tú estando en el piso, dijeras, bueno, yo soy este individuo y quiero hacer esto. Ah, bueno, te metes a la arquitectura, vas a sufrir, pero vas a salir, ¿no? Y me da gusto que en este auditorio ahorita encontremos muchos de nuestros estudiantes, muchos que han establecido ya su despacho como arquitectos, que pues, testimonios pueden encontrar miles, pero para mí muchos importantes son haber dicho, si no hubiera sido por Agustín, yo ahorita estuviera vendiendo resistoles, ¿no? Gente que tiene despachos consolidados, armados, formados, ¿no? Entonces, creo que esa enseñanza, ¿no? de siempre buscarte el fondo de ti, para mí pues, siempre fue la más grande. Gracias. Si quieres, puedes seguir pasando las fotos hasta que se acaben y luego ya comenzar con la otra. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos, a Carlos. ¿Qué les puedo decir yo de Agustín? Tuve la fortuna de trabajar con él muchos años y obviamente el aprendizaje al trabajar a su lado pues es enorme. Si quieres ir poniendo imágenes, porque no se ve el apuntador, pero puedes ir pasando de un proyecto a otro. Agustín Landa tenía claro una cosa, que la arquitectura era su pasión. Y al ser la arquitectura su pasión, pues lo manifestaba en todos los aspectos de su vida, en su forma de hacer los proyectos, en la parte docente, de enseñar, muy comprometido y muy preocupado por
porque el conocimiento no se quedara dentro de la oficina, sino que saliera y se extendiera a sus alumnos. Y hay quien dice que el arquitecto tiene que ser el director de la orquesta en la obra y en todo el proceso del proyecto, donde el director de la orquesta es el que le va diciendo a los músicos qué hacer. Pero Agustín no decía eso, Agustín decía el arquitecto tiene que ser el general de la obra, con ese temple, con esa fortaleza, con esa decisión que tiene un general ante su ejército. Una forma de trabajar muy ordenada, preocupado por muchos aspectos que cuidaba siempre en los proyectos, como por ejemplo el concepto, el cual para Agustín pues era el que regía todo ese proceso, ¿no? Agustín tenía la frase de que al concepto le vale madre el programa, y sí le valía madre. Tenía un concepto, obviamente un concepto pensado en función del encargo que se le hacía, pero al final del día el concepto era el que mandaba, y a partir de ese concepto iba trabajando cada uno de esos aspectos que van componiendo al proyecto: el manejo de los espacios, el manejo de la estructura, el espacio público, el espacio servido y los servidores. Muy preocupado por el manejo de la estructura. Agustín decía siempre que nosotros, los arquitectos, debemos diseñar estructuras, porque finalmente pues es lo que hace al edificio. Y siempre aderezaba estas creencias, estas convicciones con anécdotas y con frases que eran más que ilustrativas. Y él decía, por ejemplo, que la estructura era como el esqueleto del cuerpo humano. Entonces, pues al hacer una estructura, pues tenía que verse en el edificio, tenía que reflejarse de alguna manera. Él decía que no es lo mismo el esqueleto que va a tener una Miss Universo con el esqueleto que va a tener Paquita la del barrio, ¿no? Cada una pues, es de acuerdo al edificio. Muy preocupado por los procesos constructivos, los cuales siempre buscaba que se reflejaran en el edificio. De repente, en los proyectos, dibujábamos hasta los moños del concreto, la posición de cada moño, y había quien cuestionaba eso, ¿no? Decía, oiga, arquitecto, ¿le ponemos o no le ponemos moños? Si lo requiere el proceso constructivo, los lleva. Si no lo requiere, pues no los lleva. Muy preocupado y muy interesado en la continuidad en los procesos de diseño de los proyectos. Algo muy interesante es que de repente en la oficina habían así como camadas de proyectos, porque siempre hubo y siempre había una exploración de conceptos, de geometrías, de esquemas. De repente había un interés muy especial en trabajar un espacio central con una estructura radial, por ejemplo, y eso se veía reflejado en un proyecto, en otro, cada uno en su debida escala, con sus debidos espacios, con su estructura, en cada uno. O de repente algún interés en algún sistema de estructura en particular, que también pues de repente se veía reflejado en distintos proyectos, y nuevamente cada uno a su debida escala, en su debida extensión,
y él creía mucho en la continuidad que debía haber en el trabajo del arquitecto. Él decía que uno tiene que trabajar sobre lo ya trabajado y sobre lo ya aprendido, que tiene mucho que ver con eso de inventar el hilo negro, que decía Romero. Él creía realmente en una continuidad en el trabajo del arquitecto. Hay una anécdota muy simpática de un cliente, le habla a Agustín y le dice, oye Agustín, pues me encanta el edificio, pero oye, pues ¿no crees que se parece un poquito a este y a este y a este? Entonces, y realmente, pues el edificio compartía cierto interés en un tipo de estructura. Entonces, lo que hizo Agustín fue imprimir en una hoja un alzado de cada edificio, y pues uno era de, no sé, de 300 metros cuadrados, otro era de 1000 metros cuadrados, otro era de, no sé, 1500 metros cuadrados, con distinta planta, pero pues con un esquema estructural similar. Entonces, imprimió en un mismo plano todo eso, se lo mandó por correo y le puso la frase, diferente mamá, mismo papá. Y el cliente le contestó, no, pues sí. Entonces, y bueno, pues, obviamente ahí al estar muy cercano a él, y con esto del interés siempre en la arquitectura y lo apasionado que era para la arquitectura, pues yo creo que en este momento estaría feliz de ver tanto alumno, exalumno, gente joven, que era una de las cosas que más le apasionaban además, el platicar con los chavos, él decía, y bueno, pues, muchas gracias. Cerramos esta primera ronda con Agustín. Una ronda y luego vamos a continuar. ¿Cuánto, hasta qué horas vamos a estar aquí? No, para ver qué voy a decir, ¿verdad? Bueno, yo me voy a parar para que me vean y ver a los de atrás. Yo soy Agustín, hijo de Agustín, nieto de Agustín. Les voy a platicar un poco porque mi papá, no les voy a platicar que mi papá era muy lindo conmigo y esas cosas, porque pues era toda madre, pero lo que les quiero platicar es que Agustín viene de un papá arquitecto que era muy exitoso. Mi abuelo se graduó de la UNAM, no sé en qué fecha, quién sabe, pero se graduaron 5 de su generación y era cuando había dinero en el país y había obra pública y le tocó hacer una cantidad impresionante de edificios para gobierno, de vivienda, hospitales. Le tocó hacer Cancún. Para los que conocen Cancún, pues lo hizo mi abuelo y me da orgullo platicárselos. De hecho, por el proyecto de Cancún, a menos que lo hayan quitado, pero bueno, entonces, de ese contexto viene mi papá. Le tocó, él quería estudiar en la UNAM, no estudió en la UNAM porque estaba el 68. Ese es el primer hotel de Cancún que hizo mi abuelo, ya no lo continuaron, pero el chiste que iba a dar la media luna, creo que es ahorita el Hyatt. Espero algún día lo vayan a ver, muy bonito porque se va terraceando un poco. Entonces, mi abuelo junto con su hermano Enrique Landa, y mi abuelo era Agustín Landa, hicieron este hotel y hicieron todo el plan maestro de Cancún. Así también de Ixtapa y de muchas otras zonas turísticas. Y pues, la educación de mi padre viene de ahí. Bueno, perdón, estudió en la Ibero por lo del 68, pero mi papá era filosofía revolucionario, ¿no? Muy arriesgado en sus cosas, le encantaba arriesgar. Si ahorita puedes repetir Dataflux, por allá les quiero platicar una anécdota que me pasó en esa obra, pero otra cosa que hizo mi padre, trabajó desde tercer semestre con los Sánchez, que conocerán a Javier Sánchez todos ustedes, Félix, su padre, y Luis Sánchez Renero, son los papás de Javier, y trabajó toda la carrera con él. Entonces, pues no que no iba a clases, pero pues ya se las sabía todas, ¿no? Entonces, desde chavo le interesó muchísimo la arquitectura, muy apasionado, vele dando.
cuando llegues a la loza. Ahí me tocó trabajar, fue mi primera chamba. Reprobé unas materias en prepa, tuve que hacer verano y me pusieron a chambear, pero de ahí empecé a chambear yo en esta obra, fue mi primera chamba, tenía que contar albañiles y pues obviamente pues me encantó, ¿no? Dije, mi padre empezó a trabajar desde chavo, yo también. Síguele, 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 hasta que venga la loza. Este edificio, no sé si se acuerdan, algunos quizás estaban muy chavos, porque veo muchos jóvenes. Ahí, regrésate, regrésate. Bueno, ahí. Este edificio es un edificio colgado, que primero se hicieron los núcleos blancos, luego se hizo la estructura, la loza, y se levantó con gatos hidráulicos. Entonces, de repente estabas en el tercer transfer, estaban haciendo pisos, y luego en piso 12, otros pisos, un proceso constructivo muy interesante que le impactaba. Pero esta loza la levantaron la primera vez 1 centímetro toda una noche. Si fracasaba eso, fracasaba el proyecto y era un tiradero de dinero. Ya todo lo que habían invertido en cimentación, empezar a vender el proyecto. Entonces, le interesaba y era un edificio que los invito a que vayan a Madrid. Foster ya se lo copió, de veras. Hay que agarrar referencias históricas, también el arquitecto Foster puede hacer lo mismo. Pero lo levantó 1 centímetro y mi papá dice, no dormí en esa noche, porque si se caía ese centímetro, todo era para atrás. Entonces, pues prácticamente no pasó nada, lo subieron 3 metros durante una semana y ya después ya empezaron a levantar todos los pisos, pero, o sea, era arriesgar y el edificio ahí está, ¿sí? Y es un edificio muy rentable, actual, no pasa de moda, le interesaban los edificios serios, no le interesaban como decía Roberto, las botellas de champú ni los cucuruchos que le salen a los edificios, le interesaba el edificio serio, atemporal, ¿no? Entonces, padrísimo ese proceso. Y luego Cemex, pon Cemex otra vez. Ahí están los gatos hidráulicos. Cemex, este edificio fue un concurso en un lugar donde había una cementera, en Cemex, en San Antonio, no San Antonio, Texas, San Antonio DF, y es un edificio que fue el único arquitecto que entregó un proyecto de concreto aparente. Entonces, imagínense, los dos arquitectos concursaron y pues con Coré o con Sarpeo. Esto lo hizo con concreto aparente y algo interesantísimo es que tiene el estacionamiento y la oficina del director general tienen el mismo piso, ¿sí? Todo es de concreto. El concreto, lo construyó Cornejo, pero pues, aquí Rolando, por ahí está Alex, hay varios que estuvieron aquí en la oficina, se aventaron todos estos planos, ahí me tocó el primer día de chamba en esta oficina, imprimirlos todos, no dormí esa noche y no había dormido una de estar estudiando, pero interesantísimo todo eso, ¿no? Padrísimo. Como padre, pues fue a todo dar y y los que estén allá atrás, pásenle adelante para que hay sillas vacías y prácticamente es todo. Adelante. Bien, voy a rescatar algunas frases que dijo cada uno de ustedes para dar pie a la siguiente parte. Si quieren retomar algo de esto que voy a comentar o si quieren aportar algo nuevo, ya sería decisión de ustedes. Serían 20 minutos más, negociando quién habla y quién se calla un ratito. Decía Vanessa que la arquitectura es algo mágico. La estructura modulada y ordenada y con mucha luz, como una característica. El plagiario versus el investigador y el espacio común para convivencia para lograr una ciudad integrada. Roberto, lo que rescato es la enseñanza con el ejemplo. El todo explica las partes y las partes explican el todo. La historia y la teoría como una fundamentación del proyecto. Y esto es algo de lo cual adolecemos en las universidades. Menospreciamos teoría e historia. El catecismo arquitectónico, persinarse antes de hacer un proyecto, y el iniciar a pie y luego con la computadora, que eso también adolecemos mucho. Queremos empezar a diseñar directo en la micro y eso es un error garrafal. Rolando comentaba que al arquitecto como diseñador de estructuras, el proceso constructivo para la resultante formal, edilicia, y el trabajar sobre lo ya andado.
y una que no entendí mucho, al concepto le vale madre el programa, esa luego me la explicas. Y de Agustín, pues creo que la frase central es, le encantaba arriesgar. Y aquí estamos viendo un gran riesgo en este edificio y una apuesta valiente de un edificio de este tamaño en el corazón de la ciudad. Entonces, ¿qué más riesgo que esto queremos? Entonces, los dejo libres 20 minutos. El que quiera comenzar. Pues bueno, otra cosa, perdón que sea otra vez yo, pero ni modo. Les quería platicar nada más, ahora, o sea, este proyecto, no, ponte Hábitat, el O2. O sea, nada más para ver las referencias, es un poco el repetir piezas de la arquitectura, ¿no? Que con eso también enseña mucho a los alumnos y es lo que hace que sea del mismo papá, como dijo Rolando, pero de diferente madre, ¿va? ¿Se había dicho? Entonces, por ejemplo, ahí hay esa torre de hotel, que es la torre alta, lo menos importante es la fachada. O sea, la fachada no le importa. Lo que importa es la estructura, y la estructura es igual que Dataflux. Entonces, ese tipo de cosas se repiten. Ese cubito está aquí, si bajan y llegan por Garibaldi y Constitución, está repetido ese cubo, en otra proporción, con otra cancelería, pero se repite la pieza. Las escaleras son las de Calzada 401, también varía un poco la forma y el acomodamiento, pues es lo mismo. Entonces, siempre se repiten las piezas. Entonces, son carreras ya ganadas, que eso también es una de las cosas que me decía. Y otra cosa que se me olvidó decir, a mí algo que me enseñó es que cada quien es quien quiere ser. Eso es de lo que más importante que me enseñó mi papá. Si quieres regresarte una imagen, regresarte donde salen las escaleras, ahí mero. Bueno, yo también me voy a parar porque ya me cansé de estar sentado. Ahorita a propósito de lo que decía Agustín, por ejemplo, del trabajo de las piezas, al final del día, Agustín veía la arquitectura como un sistema en donde todo tiene que ver con todo y todo tiene que funcionar como un sistema. La forma en la que funciona el estacionamiento, por ejemplo, tomando el caso de O2, el estacionamiento es radial. Algo muy interesante es que le gustaba inventar las formas de funcionamiento de los estacionamientos. Curiosamente, incluso le gustaba presumir mucho el tema de los estacionamientos, que a veces, malamente, muchos arquitectos no le hacen caso, y porque finalmente es como la raíz del edificio, ¿no? Es de donde nace el edificio, y la estructura que hagas abajo en el estacionamiento luego se va a ver reflejada arriba, en la parte de oficinas o comercios o departamentos. Entonces, veía todo esto como un sistema en donde todo tenía que ver con todo, y el manejo de las piezas, que decía ahorita Agustín, el trabajar con ese orden en la estructura y esa claridad conceptual del proyecto, le permitía mucho el jugar con estas piezas. De repente, si las escaleras que están ahí con los elevadores, las mueves 2 entrejes hacia la derecha, no le pasa absolutamente nada al proyecto, ¿no? O si de repente las quitas, el proyecto, y las pones del otro lado, pues el proyecto funciona, se ve bien, está bien integrado. Entonces, ese orden con el que trabajaba y esa convicción de no salirte de ese orden, para lo cual era muy estricto. Por otro lado, le daba una gran flexibilidad al momento de manejar el proyecto. Agustín decía que el proyecto tiene que ser lo suficientemente ordenado para que le quepa lo que sea. Y de repente hay proyectos que la historia de los proyectos a veces es muy larga. O sea, nosotros en la oficina tenemos trabajando en este proyecto como 7 años en este. Y de 7 años para acá han sido 2 torres, luego una torre, con huevo, sin huevo, con tocino, sin tocino, con centro de convenciones, sin centro de convenciones. O sea, ha ido cambiando, y sería una locura
cada vez que hay un cambio de programa, tener que modificar todo el proyecto. Entonces, por eso el trabajar las estructuras para que dentro de esa estructura entre el programa, ¿sí? Por eso al concepto le vale madre el programa. No que no lo quiera, sí lo quiere, nomás le vale madre. Bueno, nada más para ahondar un poco y dejando a un lado todo el concepto formal de Agustín, creo que algo también importante que puso sobre la mesa, sin duda, pues fue el discurso de la ciudad, ¿no? Entender el entorno, entender el contexto y entender las dinámicas de la ciudad, ¿no? Y yo creo que también, bueno, pues gracias a ese entendimiento y bueno, pues también lo que mostraba de las maquetas del contexto, o sea, no se puede partir un proyecto sin entender el contexto y eso era algo que él tenía muy claro y bueno, pues que sin duda fue marcando en esta ciudad y gracias a eso es que la mayoría de sus obras son unos hitos urbanos. Sí, yo, volviendo a esta idea de la arquitectura que se empieza a leer en partes y parece que las partes se repiten, me acuerdo también haber encontrado una vez una discusión absurda en las redes sociales que decían que el Secubi y el edificio de Morelia eran igualitos. Ya hasta te da hueva ahí escribir, oye, no, ¿sabes qué? No, ¿para qué te pones a hablar así un diálogo de sordos, no? Pero muchas también de las recomendaciones que hacía Agustín era, ponte a ver, por ejemplo, una planta de Wright. Ah, ya la vi, no la has visto, ponte a verla 15 minutos, no te, o sea, apaga sonido, todo, concéntrate en lo que estás viendo y empieza a aprender de lo que estás viendo. Entonces creo que muchas de estas partes que comentan Rolando y Agustín es importante. Si ustedes ven Morelia y ven Secubi, pues hay partes que los identifican, pero la estructura de la fachada, cómo viene el marco estructural, da vuelta y regresa, en los dos es completamente distinto. Aunque de entrada los dos formalmente, que él decía, si tú nada más te quedas en los monitos, que es en el puro aspecto formal, jamás vas a entender un proyecto, entonces tienes que verlo en sus secciones, en sus plantas, en los alzados y en el sistema constructivo, que eso era muy importante. Aquí podemos ver que este edificio, la torre, es similar a la de Martel, donde está nuestra oficina, son bienvenidos el día que quieran. Lo que pasa es que el edificio es diferente porque no tiene un transfer, échate para atrás varias imágenes, y tiene las columnas hacia afuera, pero el principio es el mismo, ¿no? O sea, tiene 4 columnas o cartelas y la esquina está volada, lo cual hace que la parte cara, la parte importante del edificio, donde el jefe quiere estar, no tienes columna, entonces puedes acomodar como quieras, ¿no? Entonces, digo, todo se va repitiendo. No sé si puedes poner el de Morelia, ya lo pusieron, pero para que lo identifiquen con el Secubi. Bueno, este es el de León, pon este de León, pon este de León. Hay algo que decía Roberto, que lo que le interesaba era la luz, ¿no? Entonces, este edificio, algo muy padre, que sería bueno luego que Carlos nos vuelva a invitar a dar una plática de todos los proyectos, no hablar de él, sino hablar de sus proyectos, que a la vez hablamos de él, pero este proyecto es una cartela que se repite varias veces. Tiene diferente tratamiento oriente, poniente, norte, sur, pero es un edificio que tiene un sótano de 2 niveles sobre la calle y le entra luz natural hasta abajo, ¿no? Algo que pasa aquí también, Pabellón, si ven ahorita que salieron de los elevadores o las escaleras eléctricas hacia el patio, hay un vidrio que entra la luz hasta abajo, ¿no? Entonces la luz es impresionante, ahí está el mismo piso, el mismo concreto y la misma luz, ¿no? Otro edificio, pero se repite. Igual pasa en que es una cartela que la fachada carga, ¿no? Lo único que tiene son los baños en los extremos, igual que Escuela de Medicina, igual que Martel 1 y 2, y la fachada carga, y la fachada ayuda al sol, y la fachada te dice hasta dónde está orientado el edificio. Entonces son edificios muy sencillos, pero a la vez muy prácticos. Ahí pueden ver los baños, los servicios están en los extremos, oriente-poniente, igual que el otro edificio, nada más
vas evolucionando, ¿no? Si puedes regresarte una imagen, otra, ahí, gracias. Algo que decía Vanessa ahorita era sobre el espacio, sobre la integración de la ciudad, que algo muy, que la verdad es que de repente se pierde mucho, es la forma en la que se integra el edificio a la ciudad, que era un tema que a Agustín le interesaba muchísimo, en el cómo fundir al edificio con la calle, con la ciudad, el cómo hacer conjunto. De repente hay estos planes maestros en los que pues parece que es una lotificación y cada edificio es distinto, de chile, de dulce y de manteca, cuando son oportunidades en las que puedes hacer un conjunto, puedes hilvanar un poquito la ciudad que está tan deshilachada, y se preocupaba por hacer estos espacios públicos que funden al edificio con la ciudad. Por ejemplo, este es Martel 1 y 2, en donde hay una escalinata que se integra con una plaza pública. De repente, cuando hablamos de espacio público, pensamos que todo es landscape, ¿no? El espacio público, pues un parque, y landscape, y plantas. Cuando, si nos vamos un poquito a lo básico y a la parte importante del espacio público, del edificio y su relación con la ciudad, pues son estas plazas que hacen esa integración. Si te puedes ir a Dataflux, por favor. Sí, yo creo que al final. Al final, por favor. Bueno, Dataflux, si ven así un poquito el edificio, es una plaza pública con una torre, ¿sí? O sea, una plaza pública con una escalinata en donde si tú vienes caminando en la banqueta te puedes meter a la plaza, te subes, te bajas por la escalera que está hacia el otro lado. O2, por ejemplo, mira, si quieres, bueno, bueno, está muy de cerquita. Pero bueno, finalmente yo creo que todo el mundo ha pasado por Dataflux. Entonces, esa clase, una antes. Ahí se ve la plaza, ¿no? Cómo se integra perfectamente a la ciudad, ¿no? Y de repente el Quintarreal, por ejemplo, tiene 3 jardincitos y ya parece que el espacio público es el bueno, ¿no? El del Quintarreal. Nada más interrumpo a Rolando rápido, porque nada más una anécdota que me acordé de este edificio, te lo voy a platicar. Cuando este edificio, bueno, el edificio de al lado, lo hizo Garza Evia, que es el desarrollador pues, de los más grandes de Monterrey, y ya tenía un proyecto igualito, pero de esa altura, ¿no? Entonces nos preocupamos, bueno, él se preocupó, dijo, oye, pues hay que hacer algo interesante ahí. Entonces fue a ver a Alberto, no lo conocía, y fue con alguien, mi papá trabajaba estaba con quién, con Gustavo Romo, no me acuerdo quién, y llegó y le pegó en su ventana un corte del edificio. O sea, ni siquiera le habían dado el proyecto, ni siquiera sabía si iba a conocer, a tocar el terreno, pero siempre se estaba imaginando proyectos y buscando, ¿no? O sea, en la oficina tenemos un archivo impresionante que lo estamos, mi hermano y yo, que es antropólogo, lo estamos seleccionando para exponerlo y para compartirlo. Pues le puso un corte transversal del edificio, porque antes tenía tensores y era el edificio del milenio, y le dijo, Alberto, no puedes hacerlo de al lado, tienes que hacer algo que vaya con la época, con el cambio de milenio, tienes que hacer un edificio con la mejor tecnología, con el edificio más moderno del país. Total, con el que iba y dijo, estás loco, ¿cómo le pones eso en el vidrio? Total, dijo, me voy de viaje, llego en 2 semanas. 2 semanas llegó Alberto y le marcó a mi papá y le dijo, había ido a Hong Kong, entonces acababa de ver el de Foster y le encantó, fue suerte, ¿verdad? Dijo, puta, vamos a vernos y vamos a hacer ese proyecto. Y gracias a eso, a que él se aventó a ver al cliente, ni siquiera se lo pidieron, lo logró. Entonces, eso también te enseña un poco a buscar las cosas, ¿no?
Perdón. Pues era un arquitecto que le apostaba a su trabajo y le arriesgaba, ¿no? Por eso de repente era chistoso cuando llegaban con un estudio de mercado y decían, por ejemplo, que Calzada 401 no iba a funcionar, que porque un estudio de mercado decía que no jalaban restaurantes en un tercer piso. Entonces Agustín siempre contestaba, hay un estudio de mercado que dice que los estudios de mercado no sirven. Sí, realmente sí, con los estudios de mercado, si los sigues al pie de la letra, pues no hubiera hecho ni Dataflux, ni O2, ni Calzada 401, ni Los Nogales, ni CX Network, nada. Entonces, por eso no, creemos en la estadística que te da un estudio, pero no quiere decir que lo que te diga el estudio de mercado sea lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Hay algún mercadólogo aquí? No, ¿verdad? Y bueno, para finalizarlo, el espacio público, pues siempre esa preocupación de integrar al edificio con la ciudad, a través de plazas, a través de rampas. Una anécdota aquí de este edificio es que, pues siempre, todo el mundo sabe más que el arquitecto, ¿no? Siempre. Entonces, nosotros, si ven por Constitución, tenemos una rampa amplísima que de la esquina de Juárez y Constitución puedes subir a pie, integra muy padre la esquina con el edificio. Bueno, hubo un genio que se le ocurrió que por qué no quitábamos esas rampas y poníamos unas escaleras eléctricas, ¿no? Pues imagínense, está así de… Y bueno, todos los edificios buscan tener esa clase de espacios, ¿no? Bueno, pues damos pie al diálogo con la audiencia. Si alguien nos ayuda con un micrófono, alguien que quiera tener alguna participación, no se amontonen de uno por uno. Buenos días. Pues primero, gusto en saludarlos. Agustín, yo tuve la fortuna de que cuando llegó tu papá a Monterrey, ahí lo conocí. Estuvimos ahí en el Hípico La Silla. Y desde entonces tiene una característica que es primordial en todos sus diseños. Su arquitectura es honesta. O sea, dice lo que hay que hacer. Y era un hombre casado además con esa frase que siempre hemos tenido, que dice que una arquitectura que no toma en cuenta la luz es una arquitectura en las sombras. Me gusta mucho todo su proyecto, toma en cuenta no solo el contexto, sino la función, el aprovechamiento de la luz, que es muy clara en todos sus proyectos, esa torre Vasconcelos, ese Dataflux, ese Trébol, todas son increíbles y creo que de veras Agustín va a ser para todos nosotros un ejemplo que debemos de seguir, que debemos tomar en cuenta la pasión con la que lo hacía, vivía todo el día así, su gran amante era la arquitectura. Ay, mi madre también. Se pasaba desde la mañana que amanecía hasta que ya no podía trabajando todo el día. Y algo muy importante que no se ha comentado, Agustín era un gran hombre. Y creo que eso es muy importante para el desarrollo de cualquier profesionista. Muchas felicitaciones. ¿Alguien que quiera? ¿Alguien más que tuviera? Sale, gracias. Bueno, en primera instancia felicitar al colegio por su 50 aniversario. Sí, no está fácil cumplir 50 años. Felicitar a los panelistas, muy padre que nos hayan traído este grupo. Conviví con Agustín varios años, varios proyectos. De hecho, de los primeros que me tocó hacer en Monterrey fue CX Networks, interesantísimo, porque traíamos una base presupuestal corta, entonces habría que hacer algo muy interesante, muy retador y ajustarse el presupuesto, ¿no? Si podemos ver la fachada principal de CX Networks, a Agustín se le pidió que no podía tocar el ladrillo, ¿sí? Es un ladrillo que tenía 50 años y que con un chorro de arena a base de sandblast se hizo parecer que estuviera nuevo, recién puesto, y me acuerdo que nos costó 30 pesos el metro cuadrado ponerlo como se ve en esa imagen, ¿no?
Y cuando se le dice que no se le puede tocar la fachada y necesitábamos reforzar las oficinas que vienen arriba, entonces pues es tu bronca, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a resolver? Y lo resolvió de una manera muy inteligente, ¿no? Si lo vemos otra vez la foto de ladrillo, él puso una estructura por fuera que nadie nos lo imaginamos, ¿no? Y luego la techumbre, que se ve muy aparatosa en costo, resultó que fue una techumbre muy económica, ¿no? En su solución. Me tocó convivir con Agustín en la universidad, ¿sí? Él cada semestre iba a una clase que me toca impartir y para sorpresa de muchos clientes, contratistas, gente estructuristas con los que les tocaba lidiar, Agustín era una persona extremadamente divertida, o sea, su clase era muy divertida, muy amena, la gente lo quería mucho, llegaba gente de otros salones a pedir permiso de entrar a su clase, ¿no? Entonces, cuando yo les cuento de ese Agustín, algunos clientes, consejeros, me dicen, oye, es que estamos hablando de dos Agustines diferentes. Digo, bueno, es que tú conoces a un Agustín, el Agustín apasionado, que defiende su proyecto y lo defiende a capa y espada, y yo conozco a los dos Agustines, sobre todo el académico, que es el que mucha gente no conoce, pero los alumnos del TEC y de la universidad sí alcanzaron a conocerlo. Felicidades, Agustín. Gracias. Bueno, pues debo de agregar que realmente es un gran legado lo que nos dejó tu señor padre. No tuve la oportunidad, el honor de trabajar con él, pero sí estuve muy cerca porque un hijo mío, el mayor, que es arquitecto, Alan Leslie Cover, trabajó en Torre Dataflux. Tuve la oportunidad de ver crecer ese edificio y me queda pero muy bien claro el concepto de que es un edificio montado sobre una plaza pública. Ese concepto de lo que es hacer arquitectura y hacer ciudad, esa combinación es lo que estamos promoviendo constantemente los colegiados, los interesados en que la arquitectura no se limita a un espacio, un lote, sino que tenemos que compartirlo con todo lo que es la ciudad. Que el peatón, que el que pasa por ahí, se sienta atraído por ese monumento a lo que es la arquitectura. Felicidades, también tuve la oportunidad, a través de mi hijo Leslie Cover, de que se encargó de hacer los trámites para un edificio que hicieron en la Isla del Padre. Sí. Se tuvo un conocimiento muy amplio de lo que es allá la gestoría, los trámites de licencia de construcción, que es otra dimensión, pero afortunadamente tuve esa oportunidad de convivir. Conferencias varias que tuve la oportunidad de estar con tu papá, realmente sí es admirable, muy trascendental ese gran legado que nos dejó, esa esencia, esa filosofía de lo que es la arquitectura. Felicidades, mi enhorabuena y mis respetos para la memoria de tu señor padre. Gracias. Gracias. Yo creo que también, bueno, aplaudan. Yo que también, que no hemos mencionado, pero todo el mundo sabe, todos los que trabajan en la oficina, la verdad, pues no sería lo mismo, la verdad, todos los que están ahí que aquí están todos, nadie está trabajando a la oficina ahorita, y qué bueno que estén aquí, pero pues prácticamente cada quien es dueño de un proyecto, cada quien es responsable de todo, hay unos que tienen 3 proyectos, unos 4, unos 1, pero pues, algo padrísimo es toda esa gente, todo el compromiso que hay, y también pues necesitan un aplauso porque también son parte fundamental de todo esto, ¿no? Más preguntas. ¿Alguien más que haga una pregunta? No. Pon Reforma. Buenas tardes, Agustín. Bueno, quiero hablar algo personalmente. O sea, para mí la primera vez que entro a este edificio, lo conocía por fuera, pero por dentro, es maravilloso. De hecho, ahorita me siento nervioso por decir esto. Yo no conocía el edificio O2, fue casualidad de que una amiga me dice, voy a comprar un artículo tal parte, y la acompañé, pero yo pensé que eran locales, o sea, por la banqueta, por fuera, y de que voy viendo
y ver un edificio. Y yo dije, ¿dónde está el estacionamiento? Y voy entrando, no sé, no recuerdo si eran 2 o 3 niveles, pero tiene el constante de luz que llega hasta abajo. O sea, está en mero en medio. Y lo entré, vi locales, y lo me dice mi amiga, no, hay departamentos también. Y dije, ¿cómo que departamentos? Y le miré para arriba, y hacia arriba estaban los departamentos. Algo que me llamó la atención de los dos es que no despreció espacios. Por la parte de atrás hay un tipo callejón, pero con jardín y banqueta. Sigue. Y estaba viendo las estructuras, los barandales. No, ese no es. El de hasta abajo, del lado izquierdo. Ah, está mal. Se lo pierden. Perdón, continúa. Okay. Yo no conocí ese edificio así físicamente ni estado tan cerca, pero cuando entré, o sea, no me fui sin tomarle fotos. Le tomé fotos a todo, al espacio, a los departamentos, a los locales. De hecho, aquí les tengo en el celular. Y pues, igual que todos aquí, somos estudiantes y pues queremos sacar ideas también sobre maquetas y todo eso para aprender. Pero gracias a mi amiga y esto que estoy viendo, que no sabía de quién era ese edificio, pues se siente emocionante, o sea, para mí, en mi persona. Gracias. Bueno, Agustín te hubiera dicho, pues ponte a ver los planos. O sea, no, la foto no basta, ¿no? Entonces, ahorita te consigues los planos y los pides a Rolando, te pones a dibujarlo. Solo así se aprende, ¿no? Esas eran grandes de sus enseñanzas. Duro y a la cabeza, ni modo. Bueno, yo fui alumna de Agustín, entré a arquitectura en el 2007 y al principio yo me acuerdo que en una clase de maquetas que todavía no tenía nada que ver con diseño, mi primer proyecto era me dieron un libro de Agustín y me dijeron, tienes que hacer ese proyecto. Y yo, pues bueno, hice la maqueta y un amigo o un conocido que también ahí yo a veces me lo topaba en el borrego, me dice, ay, oye, ese maestro da clases. Y yo, ¿cómo? Sí, da clases aquí en el TEC, a partir de tercer semestre puedes entrar. Entonces, empecé a escuchar rumores de Agustín, y yo, no, es un maestro que dice maldiciones y rompe la maqueta, no, yo no voy a entrar ahí, o sea, yo no voy a entrar, ¿qué es eso? Entonces, primer semestre, pues no entré, obviamente por cabezona, y porque pues yo por fuera, pues lo que escuchaba era otra cosa. Ya después de escuchar a mis amigos que habían estado con él y de todas sus grandes historias y sus aprendizajes y lo que estaban haciendo, y yo sabía que era muchísimo trabajo, pero dije, bueno, pues quiero ver a ver qué onda, a ver qué le saco, ¿no? Y entonces ya entré en mi cuarto semestre, que fue ya taller 2, y desde el principio pues ya me volví loca y empecé a entender ahora sí lo que era arquitectura, porque al principio pues sí, te enseñan reglas y pues esto está bien, esto está mal, pero nada de pasión, nada como pues de todo lo que Agustín era. O sea, Agustín era apasionadísimo, cualquier persona que tuviera contacto con él, en ese instante te lo transmitía, te lo contagiaba, te daban como ganas de aprender, de entender más, pues, no sé, decir, wow, yo también quiero ser así, yo también quiero poder hacer todo lo que él sabe y conocer todo lo que él conoce. Y ya, pues al final obviamente ya no me despegué de Agustín ni un segundo en todo el resto de la carrera. Sí, fue mucho trabajo, pero fue el mejor trabajo, fueron las mejores horas en el taller, las mejores convivencias con compañeros, porque Agustín siempre nos decía, trabajen juntos, hagan amistades, y todos esos amigos, pues todos estamos en lo mismo, estamos comprometidos, estamos enamorados y apasionados de la arquitectura. Y pues sí, nos toca también ver, antes que hablaban como de las dos caras de Agustín, pues sí, a veces hay gente que tiene como la cara dura de Agustín, que es el que peleaba por su proyecto, pues porque si no peleas, pues no logras estas cosas. Si te dejas con alguien que llega y dice, no, esa estructura no se puede, tiene que ser así, pues luego las cosas pues no se realizan. Entonces él era como un visionario, un soñador, que quería venir a transformar la ciudad y lo logró. O sea, como que ahorita hay mucha gente que ya empieza ver los edificios, a lo mejor sin conocerlos, y a lo mejor y no son arquitectos, pero empiezan a decir, oye, esto me emociona, me hace sentir algo, como decía nuestro compañero. O sea, yo entro a este espacio
Y digo, por fuera no me lo imaginaba, yo pensé que era la fachadita, que son los que muchos hacen, pero Agustín no, Agustín hacía cosas que realmente te tocan el alma, te hacen entender y pues no sé, a mí, pues yo, gracias a Agustín, porque de verdad, pues es un maestrazo, tenemos. Qué padre que lo tuvimos en esta ciudad y que nos dejó tanto. Bien, recuerdo que el día que falleció Agustín me contactaron de Arquine para que escribiera algo y lo tenía que enviar antes de las 2 de la tarde, ¿no? Y cuando estaba tratando busqué un cubículo ahí en la universidad para tratar de ponerme a pensar en qué escribir. Cuando estaba tratando de hacerlo, no dejaba de pensar en dos cosas. Una, en una línea en constante evolución, una línea de pensamiento en constante evolución y siempre una propuesta de mejora urbana o de innovación en la obra de Agustín. Entonces, creo que dejó como este legado de innovación, de evolución. Mi pregunta sería, ¿qué sigue? ¿En qué sigue Landa Arquitectos? ¿Qué sigue Cátedra Blanca? ¿Qué sigue con el legado de Agustín? Pues sigue, todo sigue. Mira, Landa Arquitectos sigue igual, como estaba, sin Agustín obviamente, pero sigue continuando todos los proyectos. Tenemos otros nuevos y tendremos otros también nuevos. Sigue prácticamente lo mismo, una gran pérdida en todo lo que quieras y mandes, pero la oficina sigue. Estamos Rolando y yo ahí de socios, digamos, en Landa Arquitectos, y está toda la raza que está aquí sentada en primera fila, que son pues la otra mitad, ¿no? O sea, todos la verdad se han portado increíble, todos han seguido trabajando parejo, los proyectos los seguimos terminando y seguimos, ahí estamos. Venimos diario aquí a la obra, así nos traen, imagínense. Bueno, pues que algo que hace que la oficina funcione, pues es que pues toda esta enseñanza, todo este legado de Agustín, además en la forma de trabajar, en la forma de organizarnos, es lo que permite que sigamos funcionando. Y la oficina sigue funcionando con normalidad, todo el mundo responsable de sus proyectos y bueno, ahí estamos a la orden. Bueno, y retomando en todo caso el tema del legado, y retomando la misión de Art Daily, que es llevar conocimiento y llevar inspiración a todas partes del mundo, y a manera de homenaje a nosotros nos gustaría muchísimo contar con todo el material del despacho, y me gustaría comprometer aquí a Agustín que nos va a enviar todo el material de lo existente, de lo que está por terminarse y de los proyectos que se vengan, porque bueno, ahorita como le comentaste aquí al chico, bueno, pues ve los planos, bueno, pero ¿de dónde saco los planos, no? Entonces en Art Daily publicamos todo, imágenes, planos y toda la memoria descriptiva, y además vienen los créditos de todos los colaboradores, etcétera. Entonces es un reconocimiento que de verdad a nosotros nos interesa mucho tener dentro de Art Daily, y pues que me encantaría que pudiéramos contar con él para que siga el legado. Sí, bueno, estamos de acuerdo, pero primero voy a hacer 2 libros de la oficina de mi padre, de proyectos que ya hizo y proyectos nuevos que no terminó con mi hermano. Y vamos a hacer un archivo de mi abuelo y de mi papá. Entonces, teniendo toda esa información te la pasamos, pero primero tenemos que acabar los libros. Si no, ya nadie los va a ver. Pero te compartimos proyectos, claro. Y también, bueno, todos los alumnos tienen unos super proyectos, a todos los tienes que buscar, que aquí están sentados, que de veras tienen proyectos para compartir, muy interesantes, como todo lo que subes allá. Muchos ya publicaron, pero hay muchos más que hay que ver. Sí, bueno, la Cátedra Blanca pues también sigue. La transición pues, fue un poquito complicada. CEMEX nos siguió dando la confianza de poderla seguir estableciendo ahí en el TEC. Creo que algo muy importante que hizo Agustín era como
también formar profesores. Entonces, todos los egresados de la cátedra eran invitados a participar como profesores en semestres más bajos, y así pues, finalmente consolidamos un equipo de profesores en el TEC que todos egresaron de la cátedra. Entonces, todos estamos cortados con la misma tijera, ¿no? Hay algunos colados como Rigo, por ejemplo, pero solamente de haberlo escuchado 5 o 6 años, pues, obviamente se aprendió, se nos pegaba los viajes y todo. Era el colado, pero era el consentido de todos, ¿no? Y como está funcionando ahorita la cátedra es, hay un profesor invitado que viene del jurado de la beca Zambrano. En este semestre fue el arquitecto Alejandro Rivadeneira, y pues la llevamos Marce González y un servidor. Y pues sí, como dice mi mamá, cada maestrito tiene su librito, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas el discurso de Alejandro, a pesar de los dos venir de las mismas escuelas y tener los mismos principios, pues su metodología es distinta. Entonces, hemos tenido que estar ahí como adaptándonos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro hace mucho énfasis en el estudio urbano, quizá estadístico, cosas que estoy seguro que Agustín, al ver esas estadísticas, las hubiera aventado y dice, no, vámonos directo a la maqueta y vamos directo a probar y vamos a hacer esto. Pero al final los resultados están buenos, ¿no? El que quiera ir, pues la entrega va a ser el 8 de diciembre, están todos cordialmente invitados ahí en el TEC para que vean los resultados de la cátedra, ¿no? ¿Puedo? Acá tengo yo el micrófono. Una última. Aprovechando, no, quiero hacer una extensión a lo que comentaba ahorita Carlos Ortiz, que decía, ¿qué sigue? Es que creo que lo que Agustín logró hacer va más allá de la oficina y de la Cátedra Blanca. O sea, él logró armar una escuela, que eso es el fenómeno que se da súper interesante. Yo me acuerdo una vez que alguien lo cuestionó de, Agustín, ¿no te preocupa que se están haciendo 1 millón de plazas por toda la ciudad y todas parecen calzada 401? Y el volteé y dije, no, para nada, que me copien, me encanta. O sea, uno tiene que practicar y poner su discurso y hacer cosas para que otros puedan ir aprendiendo, porque uno no puede alcanzar a cambiar toda una ciudad solo. Mientras más semillitas vayas contagiando de pasión, de inquietudes, esas personitas se van a encargar de intervenir de otra manera y luego ellos contagiar a otras personas. Entonces, como que logró entender que él iba más allá de ser él, o sea, podía meterle eso que traía de pasión y de interés a muchos más y que esos otros fueran contagiando a otros, y se ha dado un fenómeno súper interesante en el país, que podemos ver gente que han sido exalumnos haciendo cosas súper interesantes en Tijuana, en Querétaro, en Chiapas, en Veracruz, en Torreón, ya han venido varios a las pláticas del taller vertical, y todos esos siguen siendo influencia para otros y ya esos están metidos en universidades igual, de Querétaro, de Tijuana. Entonces es una escuela que está transformando y está poniendo, porque Agustín siempre dijo, lo que alguien dijo, tú puedes, ¿qué fue lo que comentaste, Agustín? O sea, tú eres quien quieres ser. O sea, Agustín dejaba muy claro eso. O sea, tú eres capaz de ser un fregón arquitecto desde que tengas 20 años, no necesitas tener 50 para estar haciendo buena arquitectura, mientras entiendas lo que es la arquitectura y la responsabilidad que conlleva hacerla. Entonces, lo que sigue es eso, nos dejó la chamba para seguir entendiendo las ciudades, para seguir entendiendo la arquitectura, y pues él decía, no es posible que no haya tantos arquitectos mexicanos conocidos en el mundo, que uno viaje a otros lados a conocer edificios, y que aquí, pues bueno, ¿y México qué pasa? Pues es el momento de empezar a hacer ruido, y se está haciendo un fenómeno muy padre de arquitectos jóvenes mexicanos, que pues esperemos que se le dé continuidad. Entonces lo que sigue ya tarea de todos nosotros, no es responsabilidad de Agustín ni acá de Romeo y nosotros de la cátedra, es responsabilidad de todos de hacer frente. ¿Ah? Bien, para dar el cerrojazo al panel, me gustaría pedirles, no se los comenté al principio, para que no se influenciaran, que cerraran con una palabra con la que puedan describir a Agustín. Necio. Muy necio, perdón. Vamos para. Apasionado.
Generoso. Referente. Le voy a pedir a Mauricio Vargas que haga entrega de los reconocimientos a los panelistas. Pues les agradezco mucho a nombre del Colegio de Arquitectos su participación en este panel. Yo creo que fue muy enriquecedor. Lo tenemos grabado, como bien lo pueden ver ahí. Entonces, dentro de nuestra página web va a estar todas las conferencias y videos de nuestros diferentes eventos que estamos teniendo. Y pues definitivamente este fue un panel muy nutrido. Creo que dejó mucho y yo creo que habló muy bien cada uno de ustedes sobre un gran maestro que es el arquitecto Landa, y estamos muy agradecidos como colegio y como sociedad de todo lo que nos dio el arquitecto a toda la comunidad de Monterrey. Muchas gracias a Vanessa Bielma Hernández por su participación. Gracias. Me subo porque... Arquitecto Roberto Romero Ramírez. Arquitecto Rolando Martínez Rodríguez. Y arquitecto Agustín Landa. Pues muchas felicidades. Le paso el micrófono a Carlos para que anuncie el próximo panel. Bien, pues muchas gracias y pues nos vemos a las 6 para el siguiente panel, arquitecto constructor de la ciudad, con Juan Carral, Sebastián Mariscal y Ricardo Padilla. Gracias.